ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece esperanza. Bienvenidos sean todos amigos y amigas a este su programa Encontrando Esperanza. Estamos contentos de tenerte allí en nuestra sintonía en esta tu estación 3ABN Latino. ¿Cómo estás, Julia? Muy contenta, muy felices nuevamente en esta ocasión y que también queremos darle un saludo a nuestro lindo auditorio que se da cita en cada tema de esto que vamos aprendiendo y sabiendo más acerca de esta hermosa serie que estamos escuchando. Así es, esta es la hermosa iglesia de Salim aquí en Fort Worth, Texas, y estamos contentos de compartir con todos ellos también. Hoy tenemos un programa interesante. Muy lindo, muy interesante, pero antes de comenzar vamos a pedir la presencia del Señor a través de un hermano de nuestra iglesia, Nino Hernández. Él va a tener la oración. Es alguien muy querido para ti, ¿así es? Es mi esposo, sí, muy querido. Nino, el tiempo es tuyo. Oremos, inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, queremos implorar tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro. Y, Señor, que el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche a través de los labios del pastor Eddie Canales sea un mensaje de vida para vida eterna. Señor, también te queremos pedir una bendición especial por todos los hermanos y amigos que nos hemos congregado en este lugar esta noche. Que, Señor, podamos salir llenos de tu Espíritu Santo y llenos de esperanza. Pero, Señor, también queremos pedirte que uses al pastor Canales, que tu Espíritu Santo lo toque y que el mensaje, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros seres. Quédate con nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos contentos, Nino, de que tú estuvieses con nosotros y aquí también con Julia, todos juntos adorando el nombre de nuestro Dios y elevándonos a la presencia de nuestro Creador. Así es, Josías. ¿Qué te parece el tema de esta noche, el título? Me parece un título impactante. Dios predijo el surgimiento y caída de los imperios. ¿Te imaginas todos esos imperios de la antigüedad, todos esos imperios de la historia? Dios predijo el surgimiento y su caída. ¿Cómo es esto? Pues en breve el pastor Canales, amigos y amigas que nos sintonizan, va a estar con nosotros descifrándonos, diciéndonos cómo sucedió todo esto. Así es, Josías. También en esta ocasión queremos presentar a un dúo tenemos. Ah, sí. Tenemos a Julia Nava. En la voz de ella vamos a escuchar un hermoso canto, ¿Cómo podré estar triste? Y en el piano la acompañará Josué Ramírez. Así que entonces los dejamos ya con nosotros, Julia Nava y Josué Ramírez, con el tema ¿Cómo podré estar triste? Dios les bendiga. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de
cerca del camino y protegido por 100,000 la fe desmaya y caigo en la ansiedad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a todos aquellos que nos están sintonizando por el canal 3 ABN Latino. Sean bienvenidos a esta programación. También queremos aprovechar a saludar a toda esta gente que está aquí con nosotros. Así es que queremos decirles sean bienvenidos a toda esta linda gente que está aquí con nosotros en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta programación Encontrando Esperanza. Y en esta ocasión, por supuesto, tenemos un tema muy especial titulado Dios predijo el surgimiento y caída de los imperios. ¿Sabes que la gente piensa que las cosas en este mundo y en la historia se han ido dando simplemente por accidente o por acaso? Pero la Biblia nos enseña algo diferente. La Biblia nos muestra que Dios con todo todavía está en control de los eventos de la historia. Por ejemplo, el profeta Daniel, hablándole al rey Nabucodonosor, después que le hubiese revelado un sueño que él había tenido y no recordaba el sueño ni el significado, nota lo que le dice Daniel al profeta, al rey Nabucodonosor del imperio de Babilonia. Daniel 2 versículos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Por lo tanto, vemos que en la historia el surgimiento y la caída de los imperios con sus líderes no ha sido por accidente que ha sucedido así. Detrás de todo, Dios ha ido dirigiendo la historia. Y vamos a establecer algunos principios que tienen que ver con interpretación de profecía bíblica. Aunque esta serie no es una serie directamente profética, es una serie doctrinal que estamos desarrollando titulada Encontrando Esperanza, pero estamos usando algunos principios proféticos en algunas partes de estas presentaciones. Y noten aquí en 2 de Pedro 1:19, por inspiración divina, dice el apóstol: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Noten que Dios quiere que nosotros pongamos atención a la profecía bíblica. Yo no sé tú, también tú que estás en tu hogar. Yo solo sé que en la mayoría de los casos a lo que Dios quiere que le pongamos atención, a veces es a lo que menos le ponemos atención. Y luego nota, dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y sabes que vivimos en el tiempo de la informática. Tú teniendo una computadora con acceso a internet, tocando ese teclado, tienes acceso a cualquier tipo de información. Pero cuando llega al conocimiento bíblico, cuando llega al conocimiento sobre todo de la profecía bíblica,
descubrimos que la mayoría de la gente, aún los que se llaman cristianos, están viviendo todavía en tinieblas espirituales. Entonces vamos a ver rapidito el propósito de la profecía bíblica. Número 1, nos muestra a dónde vamos, o dónde estamos, más bien dicho, nos ubica. Cuando tú ves el mapa profético como está presentado en la Biblia, tú te das cuenta en qué tiempo de la historia estamos viviendo. Número 2, nos muestra a dónde vamos. Y cuando tú encaras problemas en la vida, ves el mundo complicado, ves problemas por todos lados, tú sabes que esto un día se va a poner mejor porque Cristo viene pronto. Enseguida también nos muestra qué debemos hacer, o sea, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La profecía bíblica te ayuda a entender la voluntad de Dios para tu vida. Y número 4, te muestra cómo hacerlo. Dios nos habilita, nos da el poder para que podamos hacer su voluntad. El mismo apóstol Pedro, ahora en los versículos 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. O sea, yo no puedo decir lo que yo creo, yo no puedo decir lo que me imagino. Debo de dejar que la misma profecía bíblica se interprete a la luz de la historia, sobre todo. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Noten eso. Sigue diciendo: sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y por esa razón es que la Biblia tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, porque fue inspirada por el Espíritu de Dios, y ya hay consistencia en toda la Biblia. De paso te digo que desde que se escribió el primer libro de la Biblia hasta que se escribió el último, pasaron aproximadamente 1500 años. Y en ese interín cambiaron las culturas, idiosincrasias, pero la Biblia tiene consistencia. ¿Por qué razón? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés para escribir el libro de Génesis fue el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, hay consistencia en la Biblia. Y ahora el apóstol Timoteo, mira, en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada divinamente. Entonces, hermanos, la escritura es inspirada. ¿Qué parte de la escritura? Toda. ¿Y toda qué es? No excluye ninguna parte de ella. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que quiere decir que esto no es importante, esto no es tan importante para nosotros. Pero ¿quién soy yo para decidir qué parte es importante y qué no, si toda la escritura fue inspirada divinamente? Se cuenta el caso de una damita que se le acercó a su pastor y le dice: oiga, pastor, ¿es cierto eso que usted dijo y que eso ya no se aplica para nosotros? Dijo: no, hermana, no se preocupe, eso ya no es para nosotros. Pues le estaba arrancando esa página a la Biblia a la hermana, de la porción que él había mencionado ahí en su sermón. Y el pastor quedó sorprendido porque esta damita le arrancaba la página, y le dice: ¿por qué le está arrancando esa página? Y de paso, lo que lo sorprendió a él no era que le estaba arrancando la página, sino que era la última que le quedaba a su Biblia. Y la hermana le dice: mira, pastor, cada vez que tú predicas algo y dices que eso no es para nosotros, yo le arranco la página. Te pregunto algo y dices: no te preocupes, eso no es tan importante, yo le arranco la página. Y era la última que le quedaba y ya se la estaba arrancando también. Bueno, queridos amigos que nos ven desde sus hogares y también los que están aquí, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que esta historia es media exagerada, ¿no les parece? Pero con eso quiero ilustrar que nosotros no somos quienes para decidir qué parte de la Biblia es inspirada y qué parte no, porque toda es inspirada. Y nota que es útil para enseñar. O sea, la Biblia te enseña. No importa qué edad tengas, te va a enseñar en la vida. Tú estudias la Biblia y vas a aprender cosas hermosas que te van a ser útiles en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, aún en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida académica. Y sirve también para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces la Biblia nos va a pisar los callos donde nos duele. Nos va a decir cosas que no nos gustan porque estamos haciendo esas cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero para eso sirve la Biblia. Habiendo dicho eso, entonces vamos a ir a la Biblia.
a ver qué nos dice la Biblia, si es que Dios está en control de los eventos de la historia de este mundo, porque hemos dicho, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Una vez más, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos al libro de Daniel. Ahora vamos a estar estudiando del libro de Daniel, capítulo 7, y versículos 1 al 3 dicen lo siguiente: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Ya no estaba reinando Nabucodonosor, como habíamos mencionado en otros estudios. Ahora era su nieto Belsasar. Y nota que Daniel ubica en qué año él recibe esa visión, y es en el primer año del reinado de Belsasar. Eso nos pondría por ahí en el año 553 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa que debiese decir yo, en el capítulo 7 de Daniel, Daniel recibe una visión. La primera mitad del capítulo, versículos 1 al 14, tienen que ver con la visión, y los versículos 15 al 28 son la explicación de la visión. Y esa visión que está en los versículos 1 al 14 se puede dividir en dos partes, versículos 1 al 8, que es lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Y si tú sintonizas nuestra próxima programación, entonces en la próxima programación vamos a estar estudiando la segunda parte de esta visión, que son los versículos 9 al 14. Seguimos leyendo. Vio Daniel un sueño y visiones de su cama, de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Qué interesante, aquí Daniel tiene una visión bestial, ¿no les parece, hermanos? Y en esta visión bestial él identifica varios simbolismos proféticos, bíblicos, que están allí, los vamos a analizar. Para comenzar, él en el versículo 2 dice: y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Vamos a ver entonces en profecía bíblica qué simboliza el mar o agua. Y vamos a descubrir de Apocalipsis capítulo 17 versículo 15, y dice lo siguiente: él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, ya tenemos la primera pieza del rompecabezas de esa visión. Aguas entonces representan ¿qué? O mar representa pueblos, naciones, muchedumbres. Enseguida también en ese versículo él dice que los 4 vientos del cielo estaban combatiendo sobre la gran mar. Por lo tanto, vamos a ver qué simbolizan vientos en profecía bíblica. Y para eso vamos a ir al libro del profeta Jeremías para encontrar esa pieza del rompecabezas. Jeremías 49 versículos 36 al 37, y dice así: y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam. Noten ustedes que él ve esos 4 vientos del cielo que están combatiendo, que Daniel los menciona. Él dice que son aventados esos vientos. Sigue diciendo: y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Por lo tanto, hermanos, en profecía bíblica, los vientos combatiendo es un simbolismo de guerras, conflictos políticos. Ya comienzan a ver el cuadro aquí. Y enseguida aparecen bestias ahí en la visión. ¿Qué simboliza una bestia en profecía bíblica? No tenemos que inventar tampoco, porque en ese mismo capítulo 7 de Daniel, Dios nos da esa pieza del rompecabezas. Vean el versículo 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Por lo tanto, en profecía bíblica, bestia simboliza reino, imperio, nación, poder político. ¿Qué simbolizan alas en profecía bíblica? Porque noten que las primeras 2 bestias, y ya vamos a ver eso, la primera y luego también la tercera, tenían alas de águila, una y la otra alas de ave. Dice así en Jeremías 4:13: he aquí que subirá como nube
y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque dados somos a saco. Por lo tanto, en profecía bíblica, alas de águila, alas de ave son símbolo de rapidez, de presteza. Vamos a repasar estos símbolos en profecía bíblica. Dijimos que mares, aguas representan ¿qué? Gentes, muchedumbres, naciones, pueblos. Vientos, guerras, conflictos políticos. Bestias, reinos, imperios. Alas, rapidez, presteza. Ya comenzamos a ver el cuadro. Entonces, lo que Dios le está mostrando en esta visión, al ver los vientos del mar, de los 4 puntos del cielo soplando en la gran mar, vemos que entonces en los grandes conflictos políticos que se levantarían en las grandes poblaciones de ese tiempo, irían surgiendo estos imperios simbolizados por estas bestias. La primera vamos a verla, Daniel 7:4 dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra. Y púsose iniesta sobre los pies a manera de hombre, fuele dado corazón de hombre. Y hermanos, nosotros mismos hoy por hoy todavía ubicamos ciertas naciones con símbolos de bestias, de animales, simplemente que no estamos conscientes. Por ejemplo, si yo les pregunto, en los tiempos modernos, cuando piensas en una águila, ¿qué país está simbolizado allí? Estados Unidos. Por ejemplo, si piensas tú en un oso, Rusia. Piensas, digamos, en un dragón, la China. Notas cómo todavía utilizamos esos simbolismos, pero en los tiempos del profeta Daniel era bien común que se utilizaran símbolos de bestias para identificar a naciones, imperios, reinos. Ahora, entonces, ¿quién está representado aquí por este león con esas 2 alas de águila? No tenemos que inventar. Si vamos al libro de Isaías capítulo 21 versículos 8 y 9, leemos lo siguiente: y gritó como, ¿qué dice? Como un león. Noten: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Vamos a entender esto en contexto. El atalaya es el que está en la muralla, el centinela que está cuidando, viendo a ver si algún enemigo viene a atacar esa ciudad. Y sigue diciendo: y aquí este carro de hombres viene, un par de caballeros. Después habló y dijo: cayó ¿quién? Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Por lo tanto, hermanos, aquí este león está simbolizando el imperio de Babilonia que surgiría en la historia. Isaías 13, 19 y 20, Dios dice: y Babilonia, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Noten ustedes que Dios ya estaba profetizando que ese grande imperio de Babilonia, cuando cayera, no más se iba a volver a levantar. Esa ciudad hermosísima, cabecera de ese imperio, no se iba a volver a edificar. Y efectivamente lo que Dios dijo, la historia lo confirmó. Tú vas, por ejemplo, al país de Irak, al sur de Bagdad, y ahí encuentras las ruinas de lo que fue la antigua Babilonia. Es un lugar arqueológico hoy por hoy, pero es interesante que tú encuentras todo tipo de símbolos de leones en las excavaciones que han hecho allí. ¿Por qué razón? Porque ese era el animal con el que identificaban al imperio de Babilonia. Un tiempo atrás mi esposa y yo estuvimos en Alemania, estábamos en la ciudad de Berlín y fuimos a un museo, el Museo de Pérgamo. Y en ese museo, pues yo sabía que estaba el altar de la iglesia de Pérgamo, esa iglesia del primer siglo que se menciona en el libro de Apocalipsis. Pero me sorprendí al llegar ahí que era inmenso y tenía secciones para diferentes culturas de la historia. Y cuando voy llegando a esa sección de Babilonia, me quedé sorprendido de las cosas que miré.
descubrí que un arqueólogo alemán con otro grupo de arqueólogos excavando en las ruinas de Babilonia encontraron lo que se le llamaba la entrada de Ishtar, que era la entrada principal a la ciudad de Babilonia, y la fueron desarmando poco a poco, ladrillo por ladrillo, y lo trajeron a Berlín y ahí la volvieron a armar, y es preciosísimo. Eso parece como que recién lo construyeron, cuando data de miles y miles de años, unos 3000 y algo años en la historia. Y luego en la entrada de la ciudad había todo tipo de murales, y nota que eran leones, porque era lo que simbolizaba el imperio de Babilonia. Y ahora en el versículo 4 dice algo interesante. Dice: la primera era como león y fuele dado corazón de hombre. Ahora en la Biblia, cuando se menciona rey y reino, son intercambiables esos términos. Notas, por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel, Dios le dijo a Nabucodonosor que él era aquella cabeza de oro, pero simbolizaba también su imperio de Babilonia. Y ahora nota que a este león se le iba a quitar el corazón de bestia y se le iba a dar un corazón de hombre. ¿Qué está diciendo Dios allí? Hermanos, Dios se le manifestó a Nabucodonosor de diferentes maneras. En el capítulo 2, por medio de ese sueño, Dios le estaba hablando a ese rey pagano que tenía influencia en todo el mundo. Dios lo quería alcanzar. Eso te dice que Dios está interesado en la salvación de todo ser humano. No importa qué tipo de vida vive el ser humano, Dios está interesado en él. Dios está interesado en ti, mi hermano, que nos ves desde tu hogar. Y cuando Dios le reveló ese sueño por medio del profeta Daniel, esa grande imagen que estaba formada de 4 diferentes metales, y Dios le decía que Babilonia era la cabeza de oro y vendrían otros imperios en la historia: los brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro. Noten lo que dijo el rey en el versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Y él reconoce a Dios, reconoce el poder de Dios. Pero luego pasas al capítulo 3 de Daniel y mira lo que sucede. Dice el versículo 1: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Estás hablando de una estatua de 90 pies de altura y de 9 pies de ancho y hecha de oro. No sé si era toda de oro o estaba revestida de oro, pero la Biblia dice que era de oro, hermanos. Algo impresionante. ¿Y por qué la levantó en esa planicie, en ese valle, en ese lugar, en ese campo? Mandó traer a todos los generales y también a los gobernantes de provincias que él controlaba en todos los territorios que él había dominado y anexado, y los mandó traer y les dijo que entonces iban a celebrar, inaugurar esta estatua, y que se tenían que arrodillar todos delante de esa estatua que simbolizaba el imperio de Babilonia. Y les dijo que iban a tocar música, y el que no se arrodillara delante de esa imagen, entonces lo iban a echar en un horno de fuego. Y sabes algo interesante, Nabucodonosor mandó hacer la imagen idéntica a la que había soñado, solo que se le pasó un detallito: la hizo toda de oro, cuando Dios le había mostrado que la cabeza era de oro, pero brazos y pechos de plata, y luego vientre y muslos de bronce, y luego los pies de hierro. ¿Qué estaba diciendo Dios o Nabucodonosor con esto? Desafiando a Dios, diciendo que su imperio de Babilonia nunca iba a dejar de existir, que iba a durar para siempre, desafiando a Dios y a todo el mundo. Pero sabes, amado, no hay nadie que pueda desafiar a Dios y mantenerse firme. Y nota, versículo 6 dice: y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Buena motivación para que la gente se arrodillara. Comenzó a tocarse la música y don Raimundo, don Facundo y todo el mundo se arrodilló delante de esa imagen, menos 3 jovencitos, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No se arrodillaron, estaban de pie, y algún soplón fue a avisarle al rey.
y los mandó traer, y él los conocía, porque así como Daniel servían en la corte al rey en áreas diplomáticas, no se menciona que Daniel haya estado allí. Si Daniel hubiese estado allí, él hubiese estado de pie junto con sus compañeros. Sin duda andaba en alguna diligencia diplomática y no le tocó estar allí. El rey lo envió a algún otro lugar del mundo para una diligencia diplomática y los manda a traer, y él los conocía. Le dice: óiganme, muchachos, no me hagan quedar mal, hombre, les voy a dar otro chancecito, vamos a tocar la música, y se arrodillan. Pero estos jóvenes dijeron: ¿sabes qué, rey? Mira, a tu imagen no vamos a adorar, no vamos a discutir este asunto contigo, esto no es negociable. A tu imagen no vamos a adorar ni nos vamos a arrodillar delante de ella. Dios nos va a rescatar, y si no nos salvara Dios, igual no vamos a adorar a tu imagen. Esto no es negociable. ¿No les parece que eso es fe, hermanos? A veces nosotros andamos con una fe ahí acomodadiza. Si se ajusta como estamos viviendo, pues está bien, lo hago. Pero si no, aunque sabemos lo que Dios dice, estamos dispuestos a romper principios, violar valores, simplemente para acomodarnos a las circunstancias. Pero estos jóvenes no, aunque se trataba de un asunto de vida o muerte. Y entonces no hubo otra alternativa. El rey no iba a quedar mal delante de sus capitanes y delante también de los gobernadores de provincias que él dominaba, y pues se echan a estos jóvenes al horno de fuego. Pero algo interesante sucedió, porque cuando los echaron, calentaron 7 veces más ese horno, y hermanos, los soldados que echaron estos jóvenes ahí cayeron fulminados del calor que salía de ese horno. Pero mira lo que dice Nabucodonosor, versículo 25. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Echaron a 3 y ahora había 4 ahí, y andaban caminando, conversando tranquilamente, no se les quemó la ropa. ¿Quién estaba con esos jóvenes, hermanos? Jesús. ¿Qué te dice eso? Que Dios nunca te va a desamparar. Si tú te comprometes con Él, Él se va a comprometer contigo. Iría en contra de sus principios que tú estés dispuesto a ponerte del lado de la verdad de Dios y que Dios te vaya a desamparar. Dios siempre ha honrado la fe de sus hijos, y ahí estaba Jesús con ellos, protegiéndolos, animándolos, consolándolos. Y lo mismo sucede en nuestra vida, en los momentos difíciles de la vida. Dios está con nosotros, pero sabes que Dios está buscando hoy hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sepan llamar el pecado por su nombre. Hombres y mujeres que se mantengan fieles a Dios como la brújula lo es al polo. Hombres y mujeres que se mantengan del lado de la justicia, aunque los cielos se desplomen sobre ellos. Ese tipo de cristiano Dios quiere que tú seas. Y entonces mira lo que dijo el rey, los mandó sacar, y versículos 28 y 29, Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaban en él. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No te reconoce de nuevo a Dios. Estaba luchando aquí Nabucodonosor con sus ideas paganas. Adoraba a Baal Marduk, Ishtar, Tamuz y otras deidades, y ahora luchando si servir al Dios del cielo o seguir con sus dioses paganos, con sus ideas arraigadas. Notas, pasas al capítulo 4 y encuentras que Nabucodonosor va y habla con Daniel, tiene un sueño. Y cuando Daniel oye ese sueño, le dice: oh rey, por favor, que lo que soñaste no te pase a ti, que le pase a tus enemigos. No, dime qué fue. Por favor, rey, humíllate delante de Dios, porque si andas con soberbia vas a terminar como animal en el campo por 7 años. Y se asustó Nabucodonosor: no, yo tengo que servir a Dios. Pero mira lo que dice el capítulo 4, versículos 29 y 30. A cabo de 12 meses, apenas había pasado 1 año y se le olvidó. ¿No nos pasa eso a nosotros, hermanos, que pasamos por una crisis en la vida y ay, Señor, ayúdame, si me sacas de esta, ahora sí te voy a servir?
Y pasa la crisis y al rato nos olvidamos de la vida que dijimos que íbamos a vivir, que íbamos a servir a Dios. Y sigue diciendo, andándose, paseando sobre el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi nombre? Cuando Dios le había dicho en el capítulo 2 por medio de Daniel: tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado el reino. Y después le dijo: Dios da el reino y quita el reino a quien quiere. Pues este dice: yo esto lo tengo por mi poder, por mi sabiduría. Y sabes tú que era una idea muy arraigada de la cultura babilónica, porque ellos creían que entre más obras humanas hacían, más impresionaban a sus deidades, Baal, Marduk, Ishtar, Tamuz. Incluso hay un mural ahí al lado de la entrada de Ishtar que también transportaron de las ruinas de Babilonia a Berlín, en el Museo de Pérgamo, donde tiene escritura antigua babilónica y tiene cosas como esas. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, como dice ahí en el capítulo 4, Y entonces cayó como animal Nabucodonosor cuando dijo eso. Y 7 años anduvo como bestia en el campo, pero por fin levantó los ojos al cielo, clamó a Dios, y entonces le vino de nuevo el raciocinio y fue reintegrado como rey, y de nuevo fue rey en todo su imperio. ¿Qué te dice eso, mi amado? Que Dios es misericordioso. Tú le puedes fallar, pero Dios te sigue dando oportunidades. Y mira entonces lo que dijo Nabucodonosor, versículo 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Mira, Dios no hubiese deseado que Nabucodonosor hubiese pasado por esas cosas, pero fue decisión de él. Y Dios aceptó la voluntad de Nabucodonosor, pero con todo fue guiándolo y dándole oportunidades. ¿Qué te dice eso? Dios no deseara que tú sufras. A veces nos acarreamos sufrimiento a nuestra vida por la vida desordenada que vivimos. Dios deseara que tú vivieras como Él manda para que no sufrieras, pero con todo, tomando esas malas decisiones en tu vida, con todo Dios sigue siendo misericordioso, te extiende su amor y está listo para extender su ayuda para ti en el momento que tú lo reconoces. Entonces, hermanos, el león representaba a Babilonia, que reinó del 605 al año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero venía la segunda bestia, versículo 5: ya que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso al un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. Y el imperio que venció a Babilonia está comprobado que fue el imperio de Medo-Persia. De paso, mira, Medo-Persia venció a Egipto y a Lidia antes de vencer a Babilonia para establecerse como el imperio mundial, así representado por esas 3 costillas que tenían los dientes el oso, y estaba levantado más de un lado que del otro, porque era un reino unido, los medos y los persas. Los persas eran superiores en ejército que los medos, pero con todo se unieron, y por eso muestra al oso levantado más de un lado que de otro. Mira aquí en Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. ¿Quién es ese Ciro? Es el general que iba dirigiendo al imperio de los medos y los persas. Y dice aquí Dios: para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Dios estaba profetizando que iba a tener victorias, que iba a tener éxito en sus conquistas cuando dirigiera ese imperio de los medos y los persas. Pero ¿sabes lo interesante de la profecía? Aquí en Isaías Dios escribió esto, inspiró esto alrededor del año 720 por ahí, antes de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Ciro todavía ni nacía. Se menciona 150 años antes de su nacimiento. Ya Dios lo estaba mencionando. ¿Qué te dice eso? Que tú no eres un accidente en esta vida. A veces pensamos que somos un accidente en esta vida. Dios tiene planes para ti. Antes de que nacieras, ya Dios te conocía. Y si tú te sujetas a los planes de Dios, Dios te va a dar éxito. Tú vas a ser feliz en la vida.
Mira Isaías 13, 17 al 19. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no curarán de la plata ni codiciarán oro, y con arcos tirarán a los niños y no tendrán misericordia de fruto de vientre, ni su ojo perdonará hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Dios ya estaba profetizando que los medos y los persas los iban a vencer, y reinaron desde el año 539 hasta el año 331, el segundo imperio mundial que se menciona allí. Pero luego venía el tercer imperio. Mira, Daniel 7:6. Después de esto yo miraba, y he aquí otra, hablando de otra bestia, semejante a un tigre, y tenía 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Y está comprobado que fue el imperio de Grecia, con ese general joven Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, que a los 32 años o a los 25 años de edad ya había conquistado al mundo. De paso, en el año 331 Alejandro el Magno venció a Darío III de Medo-Persia en la batalla de Arbela. Arbela queda en el territorio de Siria, al norte de Israel. Y ahí fue definitiva esa batalla, con un ejército inferior. Llevaba solo como unos 22,000 soldados, y Darío III tenía 500,000 de soldados, y con todo logró vencerlo. Huyó el rey Darío III, y el ejército de él vio eso como derrota, huyeron también, y se establece el imperio de Grecia como el tercer imperio mundial. Pero a los 32 años muere este joven general. Rápido conquistó al mundo. Y ahí estaba ese simbolismo, simbolizado en las 4 alas de ave, ¿no? Con la presteza con lo que dominó al mundo. Pero las 4 cabezas es un símbolo de sus generales, Seleuco, Lisimaco, Casandro y Ptolomeo, que se dividieron el imperio de Grecia en provincias. Seguía siendo Grecia, pero en provincias, dominado por estos generales, una vez que murió a la edad de 32 años Alejandro el Magno. Y Grecia reinó desde el año 331 hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Las otras las puede asociar con bestias animales que él conocía. Esta simplemente dice que es una bestia de hierro. Fue un emperador romano que condenó a muerte a nuestro Señor Jesucristo, y fueron los soldados romanos que lo clavaron. Y dijimos que Roma reinó desde el año 168 hasta el año 476 de nuestra era. Estaba reinando en ese entonces el emperador Augusto, y fue destronado en ese año. En el versículo 24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y exactamente así sucedió. En Daniel 2 ya hablaba que los otros imperios anteriores a Roma, como fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia, iban a ser vencidos por otro imperio. Pero cuando llega a Roma, no es vencido por otro imperio conforme la profecía, sino se iba a dividir. Y descubrimos que así surgen las naciones europeas, confirmando lo que Dios ya había profetizado. El versículo 8 dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Daniel está observando la división del imperio romano, y ve que de allí después surge otro cuerno pequeño que arranca a 3 de esos. Y el versículo 24, regresando ahí, dice: y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Iba a comenzar pequeñitito, pero iba a llegar el momento que iba a crecer y ser mayor que los otros, y iba a arrancar a 3 de esos. El versículo 25 nos muestra aspectos ahora interesantes de este cuerno pequeño. Noten, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley,
y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Aquí aparecen varias características de este cuerno pequeño y vamos entonces nosotros a identificar esas características para ver con quién encaja este cuerno pequeño en la historia. Primera clave nos dice: surgió de los 10 cuernos, o sea, no podría haber surgido en otro continente, digamos en Asia o en el África, tenía que surgir en el continente europeo. Clave número 2, surgió después de los 10, o sea, no podría haber surgido antes del año 476, surgió después de la división del Imperio Romano. Arrancó 3 de los 10, iba a ser un poder que iba a destruir a 3 de esos. Es diferente de los otros 10, es la clave número 4. ¿Por qué? Porque todos los otros, o sea, las naciones europeas, tienen connotación política ahí en la profecía. Pero este poder que surge en la historia tiene connotación también religiosa, un poder político religioso, y por eso sería diferente de los otros. Y la clave 5 sería un poder perseguidor, o sea, perseguiría en el nombre de religión cristiana. Y enseguida reinaría por tiempo y tiempos y medio tiempo. Se habla de un tiempo específico, utilizando aquí una expresión profética de periodo de tiempo que ya vamos a aclarar en unos momentos. Entonces regresamos a la división del Imperio Romano. Eso surge en el año 476 de nuestra era. Y cuando tú buscas en la historia un poder que surge después del año 476, que es un poder político religioso y que persigue en el nombre de religión cristiana, que destruye a 3 de esos, descubres que se cumple la profecía del cuerno pequeño en el año 538 de nuestra era. Y mira lo que escribió aquí, se escribe en el libro Historia de la Iglesia Cristiana. Dice: Vigilio ascendió la silla papal bajo la protección militar de Belisario. ¿Quién era Vigilio? El papa que había entrado en Roma. Belisario era el que controlaba, el general que controlaba el territorio de Italia, y le da todo el poder y el apoyo político a Vigilio, y de ahí en lo adelante se convierte en un poder político religioso. Y por eso es que la profecía dice que sería diferente de los otros solamente poderes políticos, un poder político religioso. Y hermano, así en la historia surge lo que se le llamó la unión de la iglesia y del Estado. Regresando al versículo 24, dice: y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos a analizar cómo sucedió esto. Cuando se divide el Imperio Romano, descubrimos que 3 de esas tribus, vándalos, érulos y ostrogodos, eran lo que se les llamaban naciones arrianas, o sea, enseñaban una teología que decía que Cristo no es divino, no es Dios, que es solo un ser creado. Y a Roma no le gustaba mucho, a los líderes de Roma, que estas tribus enseñaran eso. Una vez que tiene el poder político, comienza a perseguirlos en vez de probarles con la Biblia, porque de paso la Biblia nos enseña que Cristo es Dios. Si no lo has leído, léelo en Juan capítulo 1 versículo 1. Bajo el verbo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es que no hay duda de que Jesús es divino. Pero en vez de probarles con la Biblia, les repito una vez más, comenzó a perseguirlos, y llegó el tiempo que radicó a las tribus que colonizaban esos territorios. En el versículo 25, regresando, dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Ya vamos a regresar en otro estudio a analizar cómo es que hablaría palabras contra el Altísimo, cómo sería un poder perseguidor. Ahora en esta presentación nos vamos a concentrar nada más en este periodo de tiempo que se muestra en profecía bíblica que tendría poder político religioso. Vamos a ver esta llave profética que ya hemos estudiado, Ezequiel 4:6, Números 14:34. Día por año te lo he dado. Un año por cada día. Entonces, en profecía bíblica, un día representa un año. Ahora,
En la Biblia, tiempo es un término para referirse a año. Tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. Cuando Dios le habló a Nabucodonosor, le dijo ahí en el capítulo 4 que iba a andar como bestia 7 tiempos, y se estaba refiriendo a 7 años. Entonces, si tomamos el año bíblico de 360 días, nos da un total de 1260 días. Pero como cada día representa un año, aquí está hablando de un periodo de 1260 años, y sabemos que comenzó a reinar como poder político religioso en el año 538, y eso nos lleva hasta el año 1798, cumpliéndose los 1260 años. En otro estudio ya vamos a ver cómo Roma papal perdió el poder político. Ahora, hermanos, en Daniel 2 y Daniel 7 tenemos lo que se le llaman profecías paralelas. Toma como punto de partida el mismo tiempo y va abarcando en la historia, mostrándonos diferentes aspectos de la historia. Simplemente que aunque abarca el mismo tiempo, nos va mostrando diferentes aspectos en cada capítulo, pero está hablando de lo mismo: el surgimiento y la caída de los imperios en la historia. De paso, en otro estudio, cuando estudiemos el capítulo 8 de Daniel, vamos a descubrir que también es una profecía paralela del capítulo 2 y del capítulo 7. Por ejemplo, en el capítulo 2, Dios presenta a Babilonia con la cabeza de oro de la imagen. En el capítulo 7, con el león de 2 alas de águila. Luego viene el segundo imperio en la historia, Medo-Persia. En la imagen de Daniel 2, brazos y pechos de plata. Pero pasas al capítulo 7, ahora Babilonia aquí está representada por el oso, que tenía esas 3 costillas en la boca y en el hocico, y parada más de un lado, levantada de un lado que del otro. Reinó hasta el año 331. Luego viene el tercer imperio, Grecia. En Daniel 2 es el vientre y muslos de bronce. Pasas a capítulo 7, es el leopardo con esas 4 cabezas y 4 alas de águila, y vemos que Grecia se extiende hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene el cuarto imperio que se menciona en la profecía bíblica, Roma. Daniel 2 tiene las piernas de hierro de esta imagen. Pasas a Daniel 7, tiene la bestia de hierro, esa bestia espantosa. Y dijimos que Roma comienza a reinar 168 años antes de nuestro Señor Jesucristo y se extiende hasta el año 476 ya de nuestra era. Luego aparecen las naciones europeas en el año 476 después de nuestro Señor Jesucristo. En Daniel 2 está simbolizada con los dedos y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, esos 10 dedos. Y pasas a Daniel 7, la división de las naciones del Imperio Romano en las naciones europeas son los 10 cuernos de hierro de esta imagen. Y Daniel 2 hasta ahí llega. Concluye con aquella piedra que venía y le pegaba a la imagen, y se hacía un grande monte que llenaba toda la tierra, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria cuando viene por su iglesia. Pero en Daniel 7 nos amplía un poquito más la historia, y entonces muestra el cuerno pequeño, nos llena ese espacio desde el 476 y luego en el 538 que aparece Roma papal, y nos transporta hasta el año 1798 cuando perdería el poder Roma papal, y simbolizado por ese cuernito pequeño que le menciona como cuerno pequeño. Y vamos a descubrir en nuestra próxima presentación, en los versículos 9 al 14, que ahí nos transporta más allá del año 1798. Toma como punto de partida ese tiempo y nos transporta hasta el momento cuando Cristo viene en gloria por su iglesia. Pero esta primera parte de la visión, versículos 1 al 8, y después la explicación tomando del versículo 15 en lo adelante, mira lo que dice, cómo concluye la visión. Versículo 26, empero se sentará el juez y quitaránle su señorío. O sea, Daniel está viendo que en la historia, por esos 1260 años, este poder político religioso
hace atrocidades y la gente no puede hacer nada. Está la misericordia de ese poder. Pero dice Daniel aquí, viendo en la visión, que se va a sentar el juez. O sea, Dios va a hacer justicia. Dios no va a dejar que las cosas queden así. Dice, y se le va a quitar su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. O sea, ese poder político religioso iba a perder ese poder. Y luego nota el versículo 27, qué maravilla. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Qué maravilla, ¿no les parece, hermanos? Aquí vemos en Daniel 7 cómo Dios está dirigiendo, predijo el surgimiento y la caída de los imperios. Y nos muestra que al fin Cristo vendrá en gloria por su iglesia y le va a dar ese reino a los santos del Altísimo. Y dijimos que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Jesús te quiere dar ese reino a ti, hermano. Jesús quiere darle ese reino a tu familia. Cristo viene pronto. Tú que estás en tu hogar viéndonos, Dios te quiere dar ese reino también a ti. Sabes, aquí Daniel 7 nos lleva desde la antigua Babilonia y nos transporta por la historia hasta la nueva Jerusalén. Qué maravilla, cuando Cristo llevará su iglesia al cielo, cuando Jesús vendrá por su iglesia y le dará el reino a los santos del Altísimo. Y sabes, yo quiero ser parte de los santos del Altísimo. ¿Tú deseas eso también? Tú que estás en tu hogar viéndonos, deseas ser parte de los santos del Altísimo, quieres recibir ese reino que el Señor nos va a dar. Jesús fue a preparar ese lugar. Ya en otro estudio hablamos de eso, Juan 14, 1 al 3. Jesús prometió que iría a preparar ese lugar para nosotros y un día vendría por nosotros para que donde Él está, nosotros estemos también. Y Él te quiere dar ese reino a ti, a mí también, a tu familia. Pero ahora nos invita, ¿sabes?, a que nosotros le rindamos nuestra voluntad. Porque es cierto, en la historia el Señor ha ido dirigiendo los eventos, aunque a veces no entendemos nosotros por qué las cosas suceden como suceden y deseáramos ser Dios para tomar cartas en el asunto. Pero Dios es un Dios paciente y el reloj de Dios no es como el nuestro, el calendario de Dios no es como el nuestro. Nosotros queremos las soluciones ahora. Dios tiene su tiempo y Dios no mide la felicidad del ser humano como tú y yo lo hacemos en días, semanas, meses y años. Dios mide nuestra felicidad por la eternidad. Y sabes una cosa, aunque Él ha estado dirigiendo los eventos de la historia, más que eso, Dios quiere dirigir tu vida. Dios quiere controlar tu vida porque te quiere dar la vida eterna, quiere darte ese reino. Y yo quiero orar por ti en esta ocasión. Tú desearas decir: Señor, yo quiero ser parte de los santos del Altísimo. Dame ese reino, salva a mi familia, salva a mis hijos, salva a mi matrimonio. No te aprendiste todos estos detalles de la profecía, no te preocupes. Lo importante es que Dios te ama, está trabajando en tu vida y quiere darte ese reino. Déjame ver tu mano. Tú que estás en tu hogar, ora con nosotros también. ¿Quieres que ore por ti? Señor, gracias por tu amor, porque la profecía bíblica nos muestra que tú estás en control, Señor. Pero más que eso, controla nuestra vida. Te cedemos el control de nuestra voluntad. Bendice nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Y cuando Cristo venga, Padre, danos ese reino. Queremos ser parte de los santos del Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el